Hoy es la tercera y última lección de esta serie que tuvimos nosotros o hemos estado teniendo acerca de la tradición del antiguo matrimonio judío. Y hoy vamos a llegar a la ceremonia final, ceremonia final, a su cumplimiento en Jesús el Mesías. El texto que ustedes me han escuchado citar en las últimas lecciones, cuando hemos hablado también del desposorio, es este texto de Apocalipsis 21:9. Recuerden que Apocalipsis 21 y 22, aún desde el mismo capítulo 19, habla de ese matrimonio, de esa boda que se va a realizar entre la novia del Señor y él, su iglesia. Por eso el versículo 9 de Apocalipsis dice: después vino uno de los 7 ángeles y me dijo, acércate, voy a mostrarte a la novia, la que va a ser la esposa del Cordero. O como lo vierte la Reina Valera, nuestra versión tradicional dice, no habla de la novia, sino de la desposada, la esposa del Cordero, que es básicamente, como lo leemos nosotros en la Biblia, en lenguaje sencillo, la desposada es la novia, la que se va a casar, la que va a ser la esposa del Cordero. La iglesia y el Señor aún no están casados. Están desposados. Y son dos cosas muy diferentes. Hemos venido estudiando en las 2 lecciones previas cómo era todo ese proceso dentro de la tradición judía y que el mismo Señor Jesús cumple a cabalidad, paso a paso, con todo ese andamiaje que va a culminar con esa ceremonia final, el matrimonio. Ahora, recordando algunos apartes de lo que hemos estudiado en lecciones previas, habíamos visto en la última lección lo relativo al contrato matrimonial. Leíamos que los matrimonios judíos eran legalizados formalmente por un contrato de matrimonio escrito, llamado ketubah, en el que se declaraba el precio de la novia, las promesas del novio y los derechos de la prometida, de la desposada. Recuerden que estudiamos nosotros acerca de lo que era la dote que debía pagar el padre del novio por aquella que iba a ser su desposada. La compraba para su hijo. También vimos nosotros lo que eran los dones, los regalos que le daba el novio a esta que iba a ser su esposa. Y también los dones de su propio padre. El padre de la novia le daba a ella una dote también porque era la que iba a salir de casa. En el libro Una historia de amor cristiana de Zola Levitt, leíamos nosotros que la palabra ketubah significa literalmente un instrumento escrito y por consiguiente la razón para su aplicación al acto del matrimonio. También leíamos una parte en el libro El contrato matrimonial judío de Louis Epstein, donde dice: hay 3 partes interesadas en un contrato del matrimonio: el marido, la esposa y el Estado. En los días modernos, el interés del Estado es tan supremo que eclipsa completamente a los 2 otros. El Estado ata y el Estado libera del lazo. No solo fija las normas para las relaciones matrimoniales, sino que también lleva a cabo la unión misma. Como los asuntos en un decreto de divorcio, como los que validan un matrimonio. Por tanto, los matrimonios modernos no necesitan prácticamente y no tienen lugar para un documento legalizado de un matrimonio o un contrato de matrimonio escrito. Y nos sigue diciendo el señor Epstein en su libro: los sistemas más antiguos de la ley, aunque reconocen la participación del Estado en un vínculo matrimonial, permiten
que el centro del círculo romántico sea ocupado por la novia y el novio o sus guardianes. La ley antigua es más fiel en cuanto a la concepción, válida aún en terminología moderna, que el matrimonio es una transacción voluntaria entre dos partes, un varón y una hembra. Por ejemplo, la ley judía reconoce un decreto de divorcio de cualquier corte sin el acto de divorcio llevado a cabo por el marido. Es el marido quien se divorcia, no la corte. Igualmente, es el marido quien contrae matrimonio, no la corte. Y también un tercer comentario que tenemos en este libro dice, por tanto, durante muchos siglos, los matrimonios judíos fueron negociados por medio de documentos legalizados de matrimonio. El documento legalizado fija los términos del contrato de matrimonio. La práctica de escribir un documento legalizado de matrimonio aún se obtiene entre los judíos hoy en día, pero su importancia en el matrimonio ha sido aminorada por la influencia del estatutario del matrimonio de la ley moderna, que es el matrimonio cuyo fundamento es la legislación o imagen social antes que el contrato. Aún la ketubá está con nosotros hoy en día como un sobreviviente de la antigua institución y se somete a sí misma de buena gana al examen histórico y analítico. Eso pues, hermanos, de lo que nosotros habíamos estado aprendiendo y conociendo en la última lección. Ahora, la antigüedad de la ketubá o el contrato de matrimonio. En el artículo del señor Edwin Yamauchi, Aspectos culturales del matrimonio en el mundo antiguo, habíamos nosotros aprendido que Éxodo 21:10 registra la obligación del marido de proveer a su esposa con alimento, vestido y deber conyugal. No hay referencia a un contrato de matrimonio en el Antiguo Testamento, pero el libro apócrifo de Tobías incluye una referencia al apuntar de tal contrato. Éxodo 21 decía, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Y en el apócrifo de Tobías leíamos nosotros respecto de ese contrato matrimonial. Llamó Raguel a su hija Sarra, y cuando ella se presentó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías diciendo, recíbela, pues se te da por mujer según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala bien y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Dios del cielo os guíe en paz por el buen camino. Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papiro y redactó el contrato matrimonial, con lo cual se la entregó por mujer, conforme a la sentencia de la ley de Moisés. Y acabado esto, empezaron a comer y beber. Raguel llamó a su mujer Edna y le dijo, hermana, prepara la otra habitación y lleva allí a Sarra. Ella fue y preparó un lecho en la habitación tal como se lo había ordenado y llevó allí a Sarra. Lloró ella y luego, secándose las lágrimas, le dijo, ten confianza, hija, que el Señor del cielo te dé alegría en vez de esta tristeza. Ten confianza, hija, y salió. Esto fue lo último que nosotros, hermanos, habíamos estudiado en la lección número 2. Ahora, como hemos venido nosotros haciéndolo en las lecciones previas, hemos hecho el paralelo de esto que ocurría entre el pueblo judío, lo que era su práctica, su costumbre. Hemos venido haciendo el paralelo con la iglesia. Entonces vamos nosotros a hacerlo nuevamente.
En este caso del contrato del matrimonio, como ocurría en el pueblo judío, y lo acabamos nosotros de recordar repasando estas citas, ahora en el Nuevo Testamento, recuerden, los matrimonios judíos eran legalizados formalmente por un contrato de matrimonio escrito llamado un ketubah, en el que se declaraba el precio de la novia, lo que se había pagado por ella, las promesas del novio y los derechos que adquiría la desposada, la prometida. Es más, recordemos nuevamente el libro del señor Sola Levitt, que nos dice, la palabra ketubah significa literalmente un instrumento escrito y por consiguiente la razón para su aplicación al acto del matrimonio. Ahora, ¿cómo es esto en lo que tiene que ver con la iglesia? ¿Cuál es su paralelo con la iglesia? Recordemos que en el Antiguo Testamento, Israel es observada como la novia de Dios, como la novia de Jehová. El ketubah es las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la iglesia es identificada como la novia de Cristo. Eso lo hemos visto bastante nosotros en las lecciones previas y en otras que hemos tenido, y sobre todo ahorita que estábamos leyendo Apocalipsis, capítulo 21, se nos habla de ella, de la iglesia como la novia de Cristo. El ketubah, el contrato de matrimonio, es el Nuevo Testamento. Jeremías el profeta hizo alusión a ello y es revelado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, el ketubah es el Nuevo Testamento, el contrato de matrimonio es el Nuevo Testamento. En lo que tiene que ver con Cristo y la iglesia, estamos haciendo el paralelo de cómo fue en el Antiguo Testamento y cómo es ahora en el Nuevo Testamento, en donde la novia del Cordero, la novia de nuestro Señor Jesucristo, es la iglesia. Y el contrato matrimonial, el ketubah, es el Nuevo Testamento. Ahora sí entremos, hermanos, a lo que tiene que ver con el desposorio o el compromiso matrimonial. El desposorio era mucho más que un concepto formal en la antigüedad judía, que lo que es hoy en día. Lo que nosotros vemos hoy o hablamos de el compromiso matrimonial. Era mucho más que algo formal, era algo mucho más serio, era algo mucho más respetado y delicado que lo que es un compromiso matrimonial hoy en día. Una pareja desposada, para todos los propósitos legales, se consideraba que estaba casada. En algún punto en la historia judía fue establecida la tradición de la copa de aceptación. Una vez que los términos de la ketubah o el contrato matrimonial habían sido especificados, el precio de la novia, el compromiso que adquiría el novio con la novia y los derechos de la novia. Una vez que esos términos habían sido especificados y el padre de la novia había estado de acuerdo con ellos, la probable novia derramaba una copa para el probable novio. El vino sería bendecido con una oración. También, para el novio, ese tiempo del desposorio era un tiempo de preparación. El novio
después de que su padre había pagado el precio que se había estipulado por la novia, él retornaba a la casa de su papá a preparar la habitación donde él iba a vivir con ella como marido y mujer, a preparar la cámara nupcial, que se llama en el lenguaje judío la UPA. Una vez más la cita del libro Una historia de amor cristiana de Zola Levitt nos dice: deberíamos apreciar que esto era una tarea compleja para el novio. Él, de hecho, construía un edificio separado en la propiedad de su padre, o decoraba un cuarto en la casa de su padre. La cámara nupcial tenía que ser hermosa, no meramente una luna de miel en cualquier parte. Y tenía que estar surtida con las provisiones en vista de que la prometida y el novio iban a permanecer dentro durante 7 días. Este proyecto de construcción tomaría normalmente la mayor parte de un año. Y el padre del novio sería el juez de cuándo éste estaba terminado. La cámara nupcial. El cuarto que él había preparado y arreglado en la casa de su padre para llevarse a su esposa. Pero nos sigue diciendo el señor Zola Levitt. Obviamente, podemos ver la lógica allí. Si fuera una decisión del joven, simplemente levantaría una clase de estructura modesta y se iría por la chica. Pero el padre del novio, quien había pasado por esto previamente y estaba menos apasionado, sería el juez final sobre cuándo estaba lista la cámara nupcial y cuándo el joven iría a reclamar a su prometida. Esto con respecto al novio. Ahora, con respecto a la novia, la prometida, para ella el desposorio era un tiempo de purificación y anticipación. Si para el novio el desposorio era el tiempo que él iba a utilizar para arreglar el lugar donde la iba a llevar a ella a vivir, para la novia era el tiempo en el cual ella se dedicaba a la purificación y anticipación. Neil y Jamie Lash, en su libro Las costumbres de la antigua boda judía, nos dicen: el tiempo de desposorio típicamente era de un año. Tiempo adecuado para demostrar la pureza de la novia por medio de demostrar que no estaba embarazada. O sea, bueno, no se iba a casar porque la habían embarazado. Entonces, había un año, un tiempo que permitía demostrar que esa mujer, que esa novia era una virgen, que era pura, que no estaba embarazada. La novia necesitaba experimentar el ritual del mikveh, o baño de purificación. De hecho, aún ahora, a los novios ortodoxos judíos, especialmente en Israel, se les requiere que obtengan un certificado indicando que han tenido un mikveh. Volviendo al libro del señor Zola Levitt, Una historia de amor cristiana, nos da más información y dice: la novia llevaba puesto un velo cuantas veces saliera de su casa para indicar que estaba comprometida. Eso es, apartada para un matrimonio con un hombre en particular. Ahorita, hermanos, mire, estamos aprendiendo, no sé cuántos de ustedes están conociendo las razones del velo en la mujer cuando se va a casar. Aquí estamos aprendiendo nosotros de esa costumbre judía en el Antiguo Testamento.
Llevaba un velo. Cuantas veces saliera de su casa, llevaba puesta un velo para indicar que estaba comprometida, apartada para un matrimonio con un hombre en particular. En el libro de Richard Booker, aquí viene la novia, las costumbres de la boda judía y el Mesías, en la página 7 nos enseña. Cuando la joven novia deja su casa, lleva un velo para permitirle saber a los demás que ella está hablando en nombre de, que ya no está más disponible porque ha sido comprada por precio. Recuerden lo que hemos estudiado en lecciones anteriores, que cuando un hombre deseaba casarse con una mujer, el novio iba y le decía a su papá, papá, me quiero casar con esa muchacha. Por favor, vaya, hable con el papá de ella y pregunte cuánto vale y la compra para mí. Puede que eso suene como muy mercantilista, pero es lo que nos muestra la Biblia acerca de cómo era que se llevaba a cabo todo ese proceso en el Antiguo Testamento. Llevaba un velo puesto para permitirle saber a los demás que ella está hablando en nombre de, que ya no está más disponible porque ha sido comprada por precio, está apartada y consagrada a su prometido. Se resistirá a cualquier otra oferta mientras espera por su verdadero amor que la ha comprado y pagado por ella. La joven novia pertenece al que pagó el precio de la prometida. Ella es suya y solo de él. En hebreo, ella es llamada una kudeshet, significando una que está desposada con, comprometida en matrimonio, santificada y consagrada a otro. La novia esperaba entonces el regreso del novio, cuando él fuera a venir por ella. El tiempo exacto de cuándo él vendría por ella, ella no lo sabía. Podía ocurrir en cualquier momento. Su experiencia durante este tiempo debe haber incluido alguna duda y ansiedad de que el novio pudiera no retornar por ella. La novia se aseguraba cada noche antes de retirarse de que tenía preparada una lámpara con aceite, en caso de que su prometido retornara por ella durante la noche. Más de uno de nosotros hemos leído la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, que nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, que tomaron cada una sus lámparas, pero unas que fueron más precavidas que las otras y echaron aceite en sus lámparas, esperando la llegada del novio, la llegada del esposo, que venía por ellas. Aquí se nos está hablando de eso. En vista de que los novios a menudo retornaban a la medianoche para sorprender a su novia, y puesto que el viaje de regreso a la cámara nupcial a través de las calles oscuras de un poblado israelita podía ser peligroso, la novia tenía lista continuamente una lámpara de aceite en preparación para el retorno del novio. De eso es que nos habla el Señor en Mateo capítulo 25 cuando habla de las 10 vírgenes. Ahora, esto del desposorio y el compromiso matrimonial, el paralelo con la iglesia. Habíamos hablado hace un momentico de la copa de aceptación. Vuelvo y leo. En algún punto en la historia judía fue establecida la tradición de la copa de aceptación. Una vez que los términos de la ketubá, el contrato matrimonial, habían sido especificados y el padre de la novia había estado de acuerdo con ellos, la probable novia derramaba una copa para el probable novio. El vino sería bendecido con una oración ritual. Recuerden que el contrato matrimonial entre Cristo y su novia es el Nuevo Testamento.
Y sabemos que ese nuevo pacto fue sellado cuando los discípulos compartieron una copa de fruto de la vid con nuestro Señor Jesucristo en la Pascua. Este simbolismo es perpetuado en el acto de la copa del Señor. Recordemos lo que el Señor dijo en Mateo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Como dije hace un momentito, inicialmente el nuevo pacto fue sellado cuando los discípulos participaron de la copa, cuando el Señor instituyó su cena. Y él dijo: esto es mi sangre de ese nuevo pacto, de ese contrato que yo he suscrito con mi prometida. Y os digo que desde ahora, termino ahí el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Recordemos que para el novio, el tiempo del desposorio era uno de preparación. Y especialmente de preparación ¿de qué? Del cuarto, de la habitación donde él iba a llevar a vivir a su futura esposa. ¿Cuál es el paralelo con la iglesia? Recuerden que el novio partía retornando a la casa de su padre para preparar la cámara nupcial. Lo leíamos ahorita en estos libros judíos que nos hablan de toda esa tradición y esas costumbres de ellos. Cristo no es la excepción. Cristo retornó a la casa de su padre a preparar la cámara nupcial a donde él va a llevar a su futura esposa. Lo hemos leído incontables veces. En Juan capítulo 14 él lo dijo. Declara: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Señor Jesús durante 2000 años? Recuerden que en el Antiguo Testamento el lapso de tiempo del desposorio era de 1 año, tiempo que debía utilizar el novio, el prometido, para preparar el lugar donde iba a llevar a vivir a su futura esposa. Bueno, el desposorio de Cristo con la iglesia lleva 2000 años. La iglesia ha esperado ansiosamente el retorno del novio. Y como dije hace un momentico, han transcurrido 2000 años. Y así como la novia en el Antiguo Testamento, en ese lapso de tiempo de 1 año, no lo veía él y esperaba el retorno de su novio, y a veces creía o pensaba que a lo mejor no iba a venir por ella. Y como para nosotros han transcurrido 2000 años, la iglesia, al igual que la novia en el Antiguo Testamento, se pregunte si realmente va a volver. Pero aquí está su promesa de volver por la novia. Y si me fuere, verso 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero recordemos, no era el novio el que decidía cuándo es que iba a retornar por la novia. Era el padre del novio quien decidía cuándo podía volver por su novia. ¿Cuándo va a volver el Señor Jesús? Eso lo va a decidir el Padre.
El día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Recordemos en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, que habla de las vírgenes esperando al esposo que viene por ellas para que se realicen las bodas. Dicen los versículos 10 al 13, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así como la novia en el Antiguo Testamento no sabía cuándo iba a venir el novio por ella, porque eso lo decidía el padre del novio. Cuando el padre se diera cuenta de que él ya tenía el lugar preparado, listo para traerla a ella. Antes no, eso solamente lo determinaba el padre. Durante este tiempo que duraba el desposorio, recuerden hermanos, la novia, ese tiempo era un tiempo para ella en el cual se purificaba, se limpiaba. Lo mismo es con la novia en el Nuevo Testamento. Nosotros leemos en 2 de Corintios 11, 2 palabras del apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo la novia del Cordero en este tiempo en el cual él se fue a preparar el lugar donde la va a llevar a vivir? La novia se está purificando, se está limpiando. Hemos leído muchas veces, hermanos, o como lo muestra el Antiguo Testamento, la novia es purificada por el lavamiento. Eso ocurre con la iglesia en Efesios 5. Nos leemos las palabras del apóstol Pablo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Puede darse usted cuenta, hermanos, de los paralelos entre el matrimonio judío y el matrimonio de Cristo con la iglesia? Es lo mismo. No hay nada diferente. Ahora, la novia no debe ser distraída por otros pretendientes. Me imagino que durante ese año que duraba el desposorio, mientras el novio preparaba el lugar donde la iba a llevar a vivir, se presentaran algunos pretendientes. Pero ella no debía permitirse el que fuera distraída por esos otros pretendientes. Lo mismo con la iglesia hoy en día. La iglesia, que es la novia del Cordero, no se debe permitir el ser distraída por otros pretendientes, entre ellos los falsos maestros. Esos son otros pretendientes que quieren apoderarse de la novia del Señor. Leemos en 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Otro pretendiente de la novia del Señor hoy, en esta época, en esta dispensación, el mundo y las cosas que en él hay. Leemos en 1 de Juan 2:15 que dice, no améis al mundo. Le habla a la iglesia, a la novia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vemos entonces, hermanos, cómo eso que la novia debía hacer en el Antiguo Testamento
Su periodo de preparación, lo mismo del novio. Encontramos esos paralelos en el Nuevo Testamento entre Cristo y la iglesia. Esto con respecto al desposorio o el compromiso matrimonial. Ahora llegamos ya a la fase final, las nupcias. Recuerden, era el padre del novio el que decidía el día y la hora para que el hijo, el novio, fuera entonces por su novia y se realizaran las bodas. En el libro de M. Miles Senior, La ley judía del matrimonio y el divorcio en el tiempo antiguo y moderno, nos dice: cuando el padre del novio estimaba que la cámara nupcial estaba lista, daba su aprobación para que el novio reclamara a su desposada. La llegada del novio a la casa de la novia señalaba su intención de tomarla por esposa. El proceso formal de consumar el matrimonio en la toma de la novia era referido como nisuin, que significa literalmente tomar, apropiarse de. Era, como lo vamos a ver en un momentico, hermanos, en otro libro, era una especie de rapto, porque a la hora en que él llegaba por ella, a la medianoche, pareciera que fuera un rapto. Es más, ese rapto típicamente, o ese secuestro de esa novia, ocurría a la medianoche. En el libro Historia de Amor Cristiana del judío Solon Levitt aprendemos: el gran momento había llegado. Y el novio estaba más que listo, podemos estar seguros. Él y sus jóvenes amigos saldrían en la noche, haciendo todo intento por sorprender a la novia por completo. Y esa es la parte romántica. Todas las novias judías eran robadas. Los judíos tenían un entendimiento especial del corazón de una mujer. ¡Qué emoción para ella! Ser raptada y llevada en la noche, no por un extraño, sino por alguien que la amaba tanto que había pagado un alto precio por ella. Nuevamente, en el libro de Richard Booker, Aquí viene la novia, nos dice en la página 7. De esta manera, el novio y sus asistentes harían su recorrido con una luz de antorcha a través de las calles oscuras del poblado hasta la casa de la prometida. Aunque el rapto era considerado romántico, el sorprender a la novia por completo por medio de irrumpir en su casa en medio de la noche no lo era. De manera que al llegar a la casa de la prometida, el grupo del novio anunciaría su llegada con un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y posiblemente el soplido del chofar, la trompeta tradicional hecha de un cuerno de carnero. Lo hemos leído en el Nuevo Testamento. Es más, vamos a leer nuevamente, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. Y van ustedes a darse cuenta que en esta narración de nuestro Señor se nos muestra toda esa tradición, todo ese proceso, hasta culminar con la boda. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, nosotros no sabemos cuándo es que va a venir el novio por la novia. No sabemos cuándo es que el Cordero de Dios viene por su prometida, por su desposada. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Eso solamente lo sabe el padre del novio. Y el padre del novio, cuando vea que el lugar que el novio ha preparado para llevarse a su esposa, a su futura esposa, esté listo, entonces le dirá al hijo: ya puede irse por ella. Y va a ocurrir en cualquier momento, a la medianoche, cuando menos estemos nosotros preparados. ¿Ven ustedes todo este paralelo, hermanos, entre Cristo y la iglesia? Habiendo reclamado a la novia, entonces el grupo retornaría a la cámara nupcial, donde las nupcias mismas empezarían. Primera de Macabeos 9:39. Libro apócrifo, pero que nos cuenta de la historia y la tradición judía. Nos dice: al alzar los ojos, vieron que avanzaba en medio de confusa algazara una numerosa caravana, y que a su encuentro venía el novio, acompañado de sus amigos y hermanos, con tambores, música y gran aparato. Si queremos leer un texto del Antiguo Testamento que habla al respecto, Jeremías 7. Dice en el verso 34: y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa. También nos dice a nosotros Ralph Gower en su libro Las nuevas maneras y costumbres de los tiempos bíblicos, en la página 66, nos informa: la novia y el prometido estarían elaborada y cuidadosamente vestidos, actuarían y serían tratados como un rey y una reina, siendo aún adornados con coronas. Leamos Cantares 3:11. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona, con la que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y podríamos, hermanos, citar más pasajes que nos hablan en este respecto. Jeremías 2:32 dice: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Como dice aquí el libro del señor Ralph Gower, la novia y el prometido estarían elaborada y cuidadosamente vestidos, actuarían y serían tratados como un rey y una reina, siendo aún adornados con coronas. Eliezer Segal, en su escrito El Upá, desde el Edén hasta hoy, nos da más información con respecto a las nupcias. Dice: la novia y el prometido retornaban a la casa del padre del novio.
donde había sido preparado el upá, tipo de estrado de 4 bases cubierto en la cual separan el novio y la novia en el acto de matrimonio según la tradición judía. La tradición del upá es una que ha cambiado y evolucionado significativamente con el paso del tiempo y aún está en uso en una forma moderna en las bodas judías contemporáneas. Hoy en día, el upá es una marquesina bajo la cual la novia y el prometido permanecen durante la ceremonia nupcial. Esta forma de upá parece haber evolucionado en la época medieval. En el libro El matrimonio del judío Hajim Schneid dice también, es evidente de la Biblia misma que el upá era una tienda o cuarto que pertenecía al novio. El Salmo 19:5 habla del esposo que sale de su tálamo, upá. Y también en Joel 2:16, salga de su cámara el novio y de su tálamo, upá, la novia. El cuarto, o upá, tenía que ser suyo y luego de ellos, porque hasta que ella viniera bajo su protección o estuviera bajo sus premisas, ella era aún arusá, desposada, comprometida en matrimonio, y no nesuá, la misma palabra que significa tomada por él. Generalmente, la conclusión es que hasta que ellos no estén en el upá en privado, de manera que la relación sexual pueda ser posible, es cuando ella es adquirida realmente como esposa por parte de él. La novia y el prometido entraban en la upá, en esa tienda o cuarto que pertenecía al novio, donde pasaban una semana juntos en privado. Recuerden el caso de Labán con Jacob, donde probablemente se refirió a ello con respecto a Lea para que cumpliera la semana de esta. El hermano Oscar en lecciones antes que nos ha venido hablando del Antiguo Testamento, de mujeres y también de personajes, hablaba acerca de esto. Mientras tanto, los invitados disfrutarían de una fiesta suntuosa mientras esperaban la novia y el prometido se reuniera con ellos en una celebración pública. Nos dice Edwin Yamauchi en su artículo Aspectos culturales del matrimonio en el mundo antiguo, nos dice que la fiesta de bodas puede durar un día, una semana o, acorde a los apócrifos, aún 2 semanas. Después de esto, después de la fiesta, la pareja entonces podía vivir como uno. ¿Cuáles son los paralelos con la iglesia? En un tiempo determinado por el padre, del novio y desconocido para la novia, el prometido retornará para tomar la novia y su llegada será anunciada por un grito y sonido de trompeta. ¿Dónde leemos nosotros de esto en el Nuevo Testamento? En 1 Tesalonicenses 4, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerden que el novio en el Antiguo Testamento solamente llegaba de sorpresa. La novia no sabía que él llegaba y podía llegar a la medianoche y la raptaba a ella. Lo estudiamos ahorita, lo leímos en varios apartes. Ahora, lo otro que nos muestra a nosotros es que la novia y el novio estarán adornados con las vestimentas adecuadas y llevarán coronas.
Recordemos lo que dijo Pedro en su carta, primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. O en Apocalipsis 19:8, que nos dice, y a ella, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Continuando con los paralelos, el novio lleva a la novia a un lugar especial que ha preparado en la casa de su padre. Recordémoslo. Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Después de esto, ¿qué sigue? Obviamente, hermanos, una gran fiesta de boda es llevada a cabo para celebrar esas nupcias, esa unión de Cristo y su novia, la iglesia. Apocalipsis 19 nos dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, el novio y la novia, después de esas bodas, pueden vivir para siempre como uno, como marido y mujer. Y eso es lo que va a ocurrir con nuestro Señor y con su iglesia. Como lo dice 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Le doy las gracias a todos ustedes por su paciencia, por haberme acompañado en estas 3 lecciones, en donde he querido compartirles lo que es la tradición del antiguo matrimonio judío y, lo más importante, su cumplimiento en Jesús el Mesías, la ceremonia final. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando, hermanos? Esa ceremonia en donde Él se va a casar con su novia. Apocalipsis 21:9. Después vino uno de los 7 ángeles y me dijo, acércate, voy a mostrarte a la novia, la que va a ser la esposa del Cordero. Hermanos, espero que estas lecciones a nosotros nos ayuden a que cuando alguien nos pregunte acerca de el matrimonio, ¿qué es un matrimonio? ¿Cómo debe ser el proceso de un matrimonio? No nos fijemos nosotros en lo que hace el mundo, sino en el modelo perfecto que tenemos nosotros en las Escrituras. Jesús y su novia, la iglesia. Dios les bendiga, hermanos.